Dice, en la figura 324 se muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando sobre el agua. Entonces ustedes ven el agua, encima del agua y la gasolina flota pues porque tiene menor densidad que el agua, como lo vimos en los experimentos que hicimos en el salón, ¿no? Calcule la presión del aire por arriba de la gasolina. Entonces ustedes ven que en la parte de arriba hay aire y la pregunta es, ¿cuánto es esa presión que tiene el aire? ¿Listo? ¿Cuánto es la presión que tiene el aire? Entonces vamos a hacer esto de los manómetros pues con este mismo ejercicio como para ir entrando en calor ahí de una vez como con ejercicios. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿quién fue la persona que habló ahorita? Me dice porfa el nombre, que me ayudó aquí con el audio. Omar. Omar. Omar, una preguntita, Omar. Em, ¿Tú qué crees que es necesario hacer para calcular la presión que está en la parte de arriba del aire? Si no te ocurre nada, nada, no te preocupes. Pero si tienes algún No, aporte, te escucho. pues yo creería que sería como sumar presiones, ¿no? La presión atmosférica y junto con las alturas y las densidades de cada, de cada fluido. Vale, vamos a mirar entonces aquí algo a partir de lo que dice Omar. Déjame yo activo esto. Entonces, mira, yo les dije ahora que en los manómetros hay algo particular y es que en este punto la presión es igual a en este punto, ¿sí? O sea, cuando tienes un manómetro en U, la presión, eh, cuando tienes un manómetro en U, toda esta parte de fluido que ya se parece, se descarta, después les puedo decir por qué se descarta, y uno básicamente lo que dice es que la presión en este punto, en este punto, que está a igual altura que este otro punto, es la misma. Entonces, partiendo de ese análisis, Omar, ya que estás ahí, ¿cuánto sería la presión? Vamos a ponerle unas letricas eh, en ese supuesto. Este sería el punto A y vamos a suponer que este es el punto B. Omar, ayúdame ahí un momentico. ¿Cuánto sería la presión que siente el punto B, fruto de todo lo que está encima de él? ¿Tú qué crees que siente la presión en B? Profesor, pues yo creería que sería la presión atmosférica más la presión que hay en esa altura de 457 milímetros. Vale, muy bien. ¿Y crees que siente la presión en el punto A? ¿Qué siente el punto A de presión? Aquí hacia arriba, ¿qué hay? Eh, en el punto A, pues sería la presión de lo que mencioné ahorita y la otra que es la que está en el tanque, ¿no? Vale, entonces ahí te voy a hacer una corrección. Lo que siente el punto A es todo lo que está todas las presiones que están en el punto encima de él. Sería la presión del aire, más la presión de la gasolina, más la presión del agua, más la presión del agua, más esta presión que hace el agua, más este otro pedacito de altura que también es de agua. Todo eso es lo que siente el punto A. ¿Listo? Entonces, una cosa es lo que está sintiendo B, una cosa es lo que está sintiendo el A, pero son iguales. Entonces, ahora sí voy a proyectar un poquito voy a proyectar la hoja para que quede en pantalla principal la hoja donde estoy rayando. Vamos a mirar aquí cómo la puedo fijar. Ah, ahí parece que sí está. Sí, ahí parece que está. Entonces, vale. Entonces, Omar, ya que estás ahí, como te digo, ayúdame un poquitico. La presión en B sería la presión atmosférica, me dijiste, ¿más qué? ¿Todavía está ahí, Omar? Más la presión de los, sí señor, la Más, presión de los fluidos en el tanque, ¿no? más, Sería más la presión hidrostática, tú me dijiste un número. Me dijiste, déjame yo, más la la presión, altura la altura del mercurio que hay más la, arriba del punto B, vale, que es 457 57.
milímetros. Eso es la presión que hay en B. Y la presión que hay en A, no sé si esto se está viendo bien, pero creo que sí. Y la presión que hay en A es la presión del aire más la presión, la presión hidrostática de la gasolina más la presión hidrostática del agua más la presión hidrostática del agua. Entonces, el punto aquí es que los manómetros en U se solucionan planteando una ecuación, y es la siguiente, que como el punto A y el punto B están a la misma altura, entonces uno puede decir que la presión en A es igual a la presión en B. Y simplemente iguala las dos ecuaciones, las dos expresiones. Entonces, presión de A es igual a la presión de aire más la presión hidrostática de la gasolina más la presión hidrostática del agua. Si van teniendo preguntas, por favor en el chat, de una las vamos resolviendo. Es igual a la presión de B, y la presión de B es la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio, que son los 457 milímetros. Voy a colocarle aquí mejor mercurio, del mercurio. Entonces, bueno, voy a devolverme un poquitico, ahí queda expresada esa expresión, ¿no? Presión de aire es igual, perdón, presión del aire más la de la gasolina más la del agua debe ser igual a la que está sintiendo por el otro lado el punto B, que es la presión atmosférica más la presión de la columna de mercurio. Entonces, esta ecuación debe tener la incógnita y debe tener una sola incógnita porque es una sola ecuación. Y de ahí debe despejarse la incógnita y darle respuesta al ejercicio. O sea, de aquí tenemos que solucionar el ejercicio con esa ecuación. Entonces vamos a mirar, la presión del aire es lo que me están pidiendo. Esto es lo que me están pidiendo, la presión del aire. Entonces voy a despejarla de una vez. Voy a dejarla despejada a ver qué me queda. Presión del aire es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio, que se simboliza con la letra Hg, menos las que estaban sumando pasan a restar. La presión hidrostática de la gasolina más la presión hidrostática del agua. Voy a retirar un momentico mis manos para que el celular enfoque un poquito mejor los datos. Bueno, la presión hidrostática de la gasolina, déjame ver si alguien por ahí más tiene buen micrófono. ¿Alguien considera que tiene buen internet? Que tiene buen sonido, que no tenga tanto ruido en la parte de atrás de su casa, que pueda habilitar el micrófono para hacerle un par de preguntas, por favor, así como a la velocidad de la luz. Y, y nos va sirviendo porque para poder saber qué tanto está entendiendo esto. ¿Alguien, por favor, puede habilitar el micrófono así rápidamente? Bueno, profe, es menos presión de agua. Ah, muy bien. Qué pena. Aquí es menos presión de agua. Este signo es menos porque la presión del agua está sumando y pasa a restar. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién está por ahí? ¿Quién habilitó el micrófono? Así rápidamente, por favor, porque el tiempo nos va pasando y se nos va cortando la conexión. A ver. ¿Alguna niña por ahí que me pueda dar el favor? Si no toca democráticamente. Aquí, por ejemplo, Cristian Villanova, ¿tienes buen internet? O Silvia Orozco, o Darcy Garcés. Dígame. Lo que pasa es que como mi casa queda pegada a la panadería, que es el negocio que tenemos, entonces de pronto se escucha la bulla. Ah, bueno, listo. Vale. Darcy Garcés. Disculpe. No, tranquilo, no hay problema. Darcy Garcés. Valentina. Viani. Cristian Cañas. ¿Alguno de ustedes puede habilitar el micrófono rápidamente?
¿Eso es como qué? ¿Como miedo a participar o es una cuestión de internet? ¿Sí? Bueno, si no me van a colaborar, continúo. Entonces, presión atmosférica. Después hablamos, porque este dato no lo dieron. Este dato de la presión atmosférica no lo dieron. Ya les digo qué pasa cuando eso pasa. Este dato de la presión atmosférica no nos lo dieron. La presión hidrostática del mercurio, pues es densidad del mercurio por gravedad, por la altura, que si no estoy mal, ese mercurio tenía de altura 457 milímetros. Menos la de la gasolina. Entonces sería densidad de la gasolina por gravedad por la altura de la gasolina. Entonces, si ustedes se devuelven al dibujo, la altura en el tanque de gasolina, la altura del tanque de la gasolina es de 0,50 metros. Entonces voy a colocarle aquí 0,50 metros como un subíndice para acordarme cuánto es esa altura. Menos la presión hidrostática del agua. Entonces será la densidad del agua por la gravedad por la altura. En el dibujo dice que el agua tiene, por un lado tiene 1 metro de altura y por otro lado tiene 381 milímetros. Entonces, entonces sería la suma de esas dos columnas de agua. O sea, todo el agua que hay antes de A sería 1 metro más 381 milímetros. Eso daría como 1 metro. A ver, eso daría, ¿alguien me puede hacer esa suma? Porque como están en dos unidades, una en metros y una en milímetros. Si yo paso los milímetros, sería 0,381, ¿no? Creo que daría 1,38. 1,318 metros. 1,381 metros. 1,381 metros. Esto sería la presión del aire. Vamos a mirar si todo parece que lo tengo o no lo tengo. Ya les dije, la presión atmosférica no me la dan. Cuando no me la dan, eh, yo puedo asumir esto que es 0, lo puedo asumir como 0, y digo que el dato de presión que estoy hallando es manométrica. Pero si me dan la presión absoluta, la pongo y digo que el dato que estoy hallando es absoluta. Más adelante lo voy a explicar con más detalle. Por el momento no me la dieron, entonces lo que yo voy a hallar es una presión de aire manométrica. Si me la hubieran dado, yo la puedo poner y digo que la presión es absoluta. Les recuerdo aquí que si volvemos a este gráfico, déjame ver qué se está viendo en pantalla. Esta es la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? Si me dan, y el manómetro va a medir, si no tiene la presión atmosférica, va a medir esta presión, y a esta presión se le llama presión manométrica. Si me llegan a dar la presión atmosférica, pues yo se la sumo a la presión manométrica y tendré la presión absoluta. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir en esta parte de acá, ¿sí? Si la tengo, se la sumo a todo esto que estoy hallando acá, que es esta parte de acá, y eso dará la presión absoluta. Pero como no la tengo, pues simplemente estoy hallando la presión manométrica. Eso es lo que estoy queriendo decir. Miremos un poquitico más la expresión para decir lo siguiente. La densidad del mercurio la tengo, pues en el dibujo dice que la densidad, me dan la densidad relativa del mercurio, que es 13,54. Y con eso yo puedo hallar la densidad del mercurio. La gravedad es una constante y la altura la tengo. De la gasolina que tengo, también tengo la densidad relativa de la gasolina, que es 0,68. Y la gravedad es una constante y la altura la tengo. La densidad del agua, pues la densidad del agua ahí no la dan, pero cuando no la dan uno la puede asumir que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y la altura y la gravedad yo la tengo. Entonces, en general, lo que quiero decir es que yo tengo todo para poder calcular esa expresión. Entonces aquí, como no tengo mucho espacio para escribir, entonces vamos a hacer lo siguiente. Presión del aire, manométrica, ya les expliqué por qué, manométrica, es igual a la densidad del mercurio. Entonces vamos a coger, recuerde que cuando uno tiene la densidad relativa, solo multiplica por la densidad del agua, que es 1000,
y con eso ya tiene la densidad. Entonces daría 13.540. Por la gravedad, que es 9.81. Por la altura, que son 475 milímetros. En metros eso sería 0.475 metros. Bueno, estoy tratando de no ponerle unidades para que no me quede tan grande. La densidad de la gasolina, pues yo tengo que la densidad relativa es 0.68. Multiplico por 1000 para saber cuánto es la densidad. Recuerde que la densidad del fluido se saca multiplicando esto por la densidad del agua. Entonces quedaría 680. Por la gravedad, 9.81. Le voy a pedir a alguien que vaya ayudándome por allá con una calculadora. Y la altura, 0.50 metros. Esta ya está en metros. La densidad del agua, 1000. La gravedad, 9.8. Y la altura, ya está en metros, 1,381. Entonces, si alguien me puede ayudar y me puede dar este dato en la calculadora, les agradezco mucho. ¿Alguien de casualidad ya tiene ese dato, por favor, una calculadora que me pueda ayudar rápidamente? Así como la velocidad de la luz, para que los videos no nos queden tan largos. Yo le voy a pedir que me colabore mucho. Dice Cristian Cañas que hay mucho ruido. Bueno, yo no escucho nada. La plataforma esa que... Profe, se llama- me dio 46.21 Es que kilopascales. lo que pasa es que por acá no se ve bastante. 46,21 kilopascales, ¿verdad? Entonces esta presión es manométrica. Bueno, según Sergio. Yo es que no tengo una calculadora y el celular pues lo tengo grabando, entonces no puedo hacer como operaciones. Entonces, bueno. Entonces voy a ¿qué? Voy a ver si puedo cancelar aquí este y puedo proyectar este. Compartir pantalla. Entonces voy a borrar aquí un poquito para hacer una pequeña conclusión. De todas maneras ya vamos a hacer más ejercicios, ¿sí? Déjame, yo borro aquí. Entonces, el punto es, pues hay varias maneras de hacer este ejercicio. Vamos a ver si aquí alguien me está chateando para hacerme alguna corrección. Dice 46.21 kilopascales Darcy Garcés. Muchas gracias, Darcy. Entonces, conclusión. Yo pienso, espero que aquí se esté viendo solo el tema del manómetro, ¿no? Entonces, simplemente cuando tienes un manómetro, buscas un punto o una línea que corte los dos fluidos, ¿sí? Seleccionas un punto A y un punto B, ¿sí? Un punto A y un punto B. Y dices que la presión en el punto A es igual a la presión del punto B. Y para saber qué es la presión del punto B, pues miras cuáles son los fluidos que están encima de B. Y para saber cuál es la presión en el punto A, miras cuáles son los fluidos y todas las presiones que están en el punto A. Dejas esa igualdad en una ecuación y despejas lo que necesitas. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo ejercicios, pero más o menos esa es la dinámica. Con lectura, esto ustedes lo pueden bajar mucho mejor, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí un momentico este video.